Radiografía de la educación académica. Mi proceso de embrutecimiento empezó cuando mi padre me llevó a la escuela. Miguel de Montaigne. Cuando la niña o el niño, para conocer el mundo, quiere subir a la montaña y convertir sus sueños en una hermosa realidad. Cuando ha desarrollado sus sentidos y empieza a actuar con autonomía, lo encerramos en una cárcel denominada escuela, colegio, y allí lo mantenemos confinado durante años, al término de los cuales se habrá convertido más o menos en un desadaptado que a los 20 años no se habrá planteado aún cómo llegar a ser autosuficiente. En estas escuelas se cometen atropellos que solo se dan en los centros de represión, como coartar la libertad de movimiento, confinando al joven a la inmovilidad en posición sentado hasta 6 horas al día durante 6 años de primaria, 6 de secundaria y 6 de universidad, en total 18 largos años. Si intenta levantarse el guardia de turno, profesor, autoritario le ordenará: joven, ¿a dónde va? Siéntese. En los centros de reclusión más represivos, los presos pueden libremente moverse en el patio todo el día. En las escuelas pueden hacerlo unos minutos en el recreo. En campos de concentración se dan condiciones de hacinamiento como las que se viven en las escuelas, donde 30 o 40 estudiantes conviven en un espacio no mayor a los 50 metros cuadrados. Si se movieran libremente, se pisarían unos a otros, por lo que ya dijimos antes, los mantienen sentados, con la puerta herméticamente cerrada y adormecidos por el enrarecimiento del aire. El único que dispone de espacio para moverse a sus anchas, ¿adivinen quién es? El profesor. Este confinamiento se torna más dramático si tomamos en cuenta que el joven se traslada también sentado en bus hasta su hogar, come sentado, hace los deberes sentados, termina el día sentado frente al televisor y luego le preguntamos: ¿qué haces sentado que no te mueves? Esta tortura, a la cual solamente los indisciplinados no nos sometimos, tiene gravísimas consecuencias en los órdenes físico, psicológico, intelectual, etc. Cuando el niño más quiere preguntar sobre cómo es el mundo en el que le tocará vivir, cuando más quiere compartir sus emociones con los compañeros, lo obligan a permanecer en silencio. El más educado es el más callado. O hablar solo cuando le ordena el profesor, que es el único que habla lo que quiere y cuando quiere. No importa lo que diga ni cómo lo diga, logrando los más altos niveles de incomprensión y aburrimiento. Al convicto no se le somete a tan drástica incomunicación, la que resulta más represiva si al llegar a casa lo recibimos con un cállate o sencillamente lo ignoramos con un no digas tonterías. Por eso cuando nuestros jóvenes cumplen 18 años, lo único que saben decir es entonces comentamos está en la edad del mundo. Se llega al extremo de impedir el natural cumplimiento de las funciones fisiológicas, cosa que no existe en ningún campo de reclusión, donde el recluso puede hacerlo a voluntad, en tanto que en la escuela se necesita pedir permiso. Pero lo que parece inconcebible y resulta ser uno de los atropellos más graves es cómo en las escuelas se coarta la libertad de pensamiento, la libertad de opinión. Estudiante que se atreva a discutir, a contradecir la forma de pensar del profesor, a discrepar en su método de enseñanza, estudiante que cae en desgracia. ¿Recuerdan ustedes eso de al fin de año hablamos, joven? Además del castigo físico que todavía se aplica en algunos centros educativos, se practica la tortura psicológica gradualmente, día a día, mes a mes, año por año. Tortura que a muchos ha llevado a huir de estas escuelas y en algunos casos hasta el suicidio. La tortura que referimos se llama cero o mala nota. ¿A cuántos de nosotros nos la aplicaron cuando insistíamos en querer hablar, por movernos, por atrevernos a decir no al profesor o simplemente cuando nuestra memoria se negaba a recibir la absurda carga de información abstracta e incomprensible con la que intentaban atiborrarnos?
¿Recuerdan lo que se siente cuando el maestro nos califica con un 0.003 y nos enrostra el 3? Es porque firmó el examen. Nos sentimos incapaces, brutos y por supuesto culpables. El miedo nos embarga, lloramos, pensamos huir. Muchos de nuestros amigos nos abandonan porque en la escuela nos consideran algo así como los leprosos de la inteligencia, aislándonos del grupo de los malos, de los que pierden años. Como si el proceso de aprendizaje se limitara solamente a la fase de memorización. A partir de la represión se nos obliga a aprender una montaña de información de la cual lógica y afortunadamente olvidamos años más tarde el 90%, por no tener oportunidad de confrontarla con la práctica y que de cualquier manera no nos será útil para otra cosa que no sea llenar crucigramas, puesto que sus contenidos no responden a las necesidades planteadas por nuestras comunidades y países subdesarrollados, y menos aún a la gran necesidad de formar hombres honestos, solidarios, amantes de la naturaleza y de la vida. Continuemos en la escuela para encontrarnos con un maestro que nos prepara para enfrentarnos a la vida, pero que de esta sabe poco, pues ¿cómo ha de saber? Si se pasó enclaustrado en las aulas y de allí volvió directo a transmitir sus conocimientos en las mismas aulas que deberían llamarse jaulas, sin entrar en el más mínimo contacto con la vida real, por lo que se ve obligado a repetir como loro maestrado la misma fecha de nacimiento del Libertador, sin saber lo que son el ejercicio y la defensa de la libertad, a enseñarnos sobre el cuidado de los bosques y la erosión, los cuadrúpedos, los dípteros, los himenópteros, sin haber salido nunca de esa babel de cemento llamada ciudad, donde el único animal con el que puede entrar en contacto, además de sus congéneres, será algún descuidado zancudo o mosca, a la que obviamente intentará liquidar con el último insecticida que ofrece el mercado. Este maestro, que en el colmo de su ignorancia se cree depositario de la ciencia y la verdad, también ejerce el poder de manera vertical, sin tener en cuenta para nada la participación democrática del estudiante, hasta convertirlo en un domesticado, masificado e indiferente, con un acervo de conocimientos teóricos, entre comillas, suficiente para formar parte del alto índice de desempleados que en el mejor de los casos algún día llegarán a ser trabajadores improductivos, profesionales mediocres, burócratas inservibles, líderes deshonestos e incapaces, o quizá maestros que educarán a nuestra juventud, que es el futuro de la patria. Esta radiografía se hace más preocupante ahora que gracias a la pandemia del COVID la educación se imparte virtualmente, porque para el estudiante esta es la actividad más aburrida. Entonces, mientras ve en su pantalla a su cantante preferido, va contestando las preguntas que le formula su maestro, completando así el cuadro de dependencia virtual al que ya estaba sometido, ignorando, como lo ignoran sus maestros, que del celular no brotan las semillas de las que depende para comer y vivir. Con algunas honrosas excepciones, este es el lamentable cuadro que presenta nuestro sistema educativo. Si usted está dispuesto a pagar por eso, apúrese a matricular a sus hijos antes que se acabe el cupo. Pero eso sí, pida un préstamo o un sobregiro al banco, porque ningún dinero le va a alcanzar para la matrícula, la pensión, el uniforme, los libros, el transporte, los servicios anuales, la cuota para la junta de padres de familia, para el día del maestro, etcétera, etcétera. Caso contrario, pregúntese si hará falta o no una revolución en los contenidos y la metodología de la educación que lleve a una evolución cultural. Jonas H. 2